Perfecto. Hola, amados hermanos, familia de Dios. Dios les bendiga. Buenos días todavía, ¿verdad? Con este horario también ya no sabemos. Bueno, pues es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes y sobre todo compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Para mí es la bendición más grande que Dios me puede permitir, compartir la palabra, el amor de Dios. Y en esta hora vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Yo creo que cada día nuestra mayor necesidad no es el alimento físico, no es dinero, no es un trabajo. Claro, son necesidades, pero nuestra mayor necesidad es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque su palabra nos da fortaleza, nos da gozo, nos da paz. Nos habla el Espíritu Santo, Dios mismo, a través de la palabra. Entonces vamos a hacer una oración y a poner este tiempo en las manos de Dios. Yo sé que Dios nos quiere hablar a todos. Me ha hablado a mí. Y yo sé que si me ha hablado a mí, yo sé que también nos va a hablar a cada uno de nosotros, ¿ok? Le vamos a pedir que si también tienen sus necesidades, ¿verdad? Peticiones de oración, nos las puedan ir mandando. Acuérdense que en punto de la 1 de la tarde están aquí mi esposa y mis hijos, que vamos a estar, de hecho los 4 estamos orando por todas las necesidades, peticiones que haya. Vamos a estar orando por cada una de ellas, creyendo en el Señor que Dios va a glorificarse y a hacer cosas grandes en cada necesidad. Amén. Y pues vamos a recibir la palabra, ¿verdad? Que ya es hora del mensaje. Prepare su corazón, prepare su alma, ¿verdad? Hay muchos que no se han conectado. Yo creo que todavía están durmiendo, o todavía o salieron a ver lo del desayuno, o andan haciendo otras cosas, cuando debemos de estar atentos a la voz y la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ya hay 15 conectados, creo, ¿verdad? 15 justos, dijo el Señor. Si hubiera 15 justos, ¿verdad? Yo creo que hay una palabra aún si hubiera uno. Pero vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a orar. Bendito Señor y buen Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, Dios de poder, Dios de autoridad. Señor, te hemos dicho que te alabamos juntamente con nuestro hermano Ubaldo y con nuestra hermana Jessie, y hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, y ahora, Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que no sea el pastor Ricardo, que sea el Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Úngenos con aceite fresco. Quita, Señor, todo lo que estorba, toda barrera, toda opresión, toda distracción, todo afán, todo lo que esté impidiendo el que pongamos atención a tu palabra, Señor. Háblanos. Yo estoy convencido al 100% en esta hora que tú nos quieres hablar y nos quieres ministrar y quieres hablar a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Padre, toma cada una de las familias que nos están viendo, Señor, la transmisión, que están siguiendo este enlace por internet. Yo bendigo sus vidas, yo bendigo sus corazones, yo bendigo sus familias, su economía, su salud, pero sobre todo bendigo su vida espiritual, que su copa esté rebosando, que estén llenos del Espíritu Santo, que estén llenos de tu gracia, de tu amor, de tu favor. Y ponemos este tiempo, Padre Santo, en tus manos, declarando victoria en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Amén. Hace poco escuché una anécdota era una historia donde dicen que había una iglesia, ¿verdad? Y en esta iglesia había unos hermanos que les gustaba ir de cacería, ¿verdad? Entonces llevaban sus escopetas, y un día dijeron, pues vamos a invitar al pastor, ¿verdad? Vamos a invitar al pastor, que el pastor vaya con nosotros. Y van y dicen, oiga, pastor, pues lo queremos invitar a un día de cacería, ¿verdad?
Y dice el pastor, bueno, está bien, pues vamos, ¿no? ¿Qué necesito? Y ya le consiguieron un rifle, ¿no? Y se fueron de cacería. Y resulta que ya están viendo el animal, pero para eso iba un hombre iba con ellos, un hombre que conocía de cacería, sabía todo acerca de cacería, los horarios, animales y bla, bla, bla. Y ya salen a la cacería y va el pastor también. Y de repente sale una fiera, un animal, ¿verdad? Ahí. Y de repente todos empiezan a apuntarle y le disparan y muere el animal, ¿verdad? Y se acercan los hermanos, se acerca el pastor y todos empiezan, yo lo maté, es mío, yo lo maté. Y dice otro, no, hermano, perdóneme, pero yo lo maté, ¿verdad? Es mío, yo le di, mire, esta es mi bala, no sé qué. Y dice el pastor, pues creo que yo le di. Dice, no, pastor, espéreme. Dice, vamos a preguntarle al que sabe, el que viene con nosotros. Él sí va a saber quién le dio porque él conoce de todo esto y de armas y de animales y todo esto. Y le preguntan, a ver, dinos, ¿quién fue el que mató al animal, a la fiera? Y ya está viendo el animal, ¿verdad? Y dice, pues fue el pastor. Dice, ¿cómo? ¿Por qué fue el pastor? Dice, sí. Dice, es que la bala le entró por aquí y le salió por acá, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? A que muchas veces el pastor está hablando una cosa y nos entra por aquí y nos sale por acá, ¿verdad? Muchas veces estoy hablando en la iglesia de un tema del perdón, ¿verdad? Y en esa misma semana sale una persona, pastor, ya no lo aguanto, esto y lo otro y aquello, ¿verdad? Y le digo, acaba de hablar Dios del perdón, ¿verdad? Acaba de hablar Dios de que tenemos que perdonar. Entonces, muchas veces nos entra por aquí y nos sale por acá, como esa anécdota del pastor cazador, ¿verdad? O hablamos de evangelismo. Hermanos, el Señor quiere que evangelicemos, que trabajemos las almas, ¿verdad? Y en la semana sale un hermano, una hermana, cualquier persona y dice, pastor, es que no sé qué decirles. Es que Dios me ha puesto muchas personas para hablarles, pero no sé, ¿verdad? Entonces, y le digo, pero acaba de hablar Dios acerca del evangelismo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, nos entra por aquí y nos sale por allá, ¿verdad? Yo sé que el que usted nos está viendo no es el que está junto a usted, no a usted directamente, sino al que tiene al lado, ¿verdad? Yo tengo aquí a alguien al lado. Entonces, no es para mí, ¿verdad? Es para el que está junto a ti. Espero que no te entre por aquí y te salga por el otro lado, ¿verdad? Espero que la palabra que recibas y que yo he recibido y que recibimos sea una palabra que traiga un cambio a nuestro corazón. De hecho, no nada más debe de ser hoy. Cada vez que escuchamos la palabra debe de traer una transformación, ¿verdad? Ese es el deseo del corazón de Dios. Para eso Dios nos habla, no para aprender, no para conocer, sino para llevarnos a una transformación. Porque Dios no viene por teólogos, Dios no viene por hombres conocedores de la palabra, Dios viene por gente que ama su palabra y sobre todo que es transformada por ella. Así que, pues vamos al libro de Mateo capítulo 9, ahora sí voy a empezar. Mateo 9, 35 y 36. Dice la palabra de Dios de esta manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice el verso 36 de Mateo 9. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús ve a la gente, se da cuenta que Jesús ve una gran necesidad en la vida de las personas que lo estaban buscando, ¿verdad? Jesús iba a Belén, iba a Galilea, iba a Samaria, iba por todos lados predicando el evangelio, pero el Señor Jesús se dio cuenta que hay una gran necesidad, y la necesidad que ellos tenían no era de dinero. No dijo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban necesitadas de dinero, ¿verdad? O que estuvieran necesitadas
de un carro, de una casa. No dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y no tenían ni dinero, ni casa, ni terrenos, ni carro, no tenían ni trabajo. No, el Señor Jesús no puso eso. El Señor Jesús dijo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Es decir, le dolió a Jesús en su corazón. ¿Por qué le dolió? Porque estaban las ovejas, estaban desamparadas y dispersas, ¿verdad? Entonces dice también como ovejas que no tienen pastor. Entonces, aquí lo que está diciendo Jesús, amada iglesia, póngame mucha atención. Lo que está diciendo Jesús es que no había una mayor necesidad para el pueblo de Dios que tuvieran un pastor. ¿Para qué era el pastor, verdad? ¿A poco el pastor les iba a sostener sus gastos, su economía? ¿A poco el pastor les iba a dar el trabajo, chamba, les iba a comprar lo que necesitaban? Jesús sabía que ellos necesitaban un pastor porque necesitaban el consejo, la dirección, la sabiduría, la orientación, la guianza, la oración, la intercesión de un padre espiritual. Estamos hablando de un pastor. Jesús no dijo, veo a las ovejas tristes porque necesitan dinero, o te veo triste, mujercita, veo que necesitas un varón, ¿verdad? Te voy a traer tu príncipe azul. No, eso no dijo Jesús. Jesús dijo, las veo desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso nos enseña la palabra ahora, en este día, hoy, que es tan importante tener la oración de un pastor que esté sobre ti, de un pastor que está sobre mí. Jesús lo enseñó en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dice en Ezequiel 34, si usted me ayuda también a buscar Ezequiel 34, ahí en su Biblia, Ezequiel 34, versos 5 y 6. Lo voy a leer, dice, y andan errantes por falta de pastor. Fíjese lo que dice. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. En el Antiguo Testamento también la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios estaba dispersado, ¿verdad? Que andaban errantes, que andaban a expensas de las fieras, ¿verdad? Entonces, una gran preocupación que tiene Dios, ¿verdad? Es que cada ser humano, cada persona tenga un pastor por el cual se esté orando, por el cual se esté intercediendo, por el cual esté dando consejo, por el cual esté dando a veces una exhortación que son también necesarias. Yo también las he recibido, ¿verdad? Pero también una palabra de aliento, una palabra de amor, un abrazo, ¿verdad? Esa es la gran necesidad de nosotros como pueblo de Dios y aún de la gente, pero la gente no se ha dado cuenta que sí, claro, necesitamos a Dios, por supuesto es el primero, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra que Él ha puesto pastores, por eso se preocupó que andaban las ovejas, ¿verdad? Dispersas y errantes, ¿verdad? Y confundidas porque no tenían pastor. Esa es una necesidad tan grande, tener quien nos esté orientando, quien nos esté aconsejando, intercediendo. El día de ayer en la noche, ¿verdad? Vino un jovencito, bueno, no tan joven, ya está, pero todavía está joven, ¿verdad? Y vino a traer unas cosas aquí a la casa y platicamos un ratito, ¿verdad? Y decía, no, es que esto, y le digo, está bien, cuídate, ¿verdad? Me platicaba de su trabajo, me platicaba de algunas cosas. Al final oré por él y yo decía, ¿verdad? Después en la noche yo decía, ¿qué hubiera pasado si yo en esa edad, ¿verdad? O más joven, quizás no lo sé, si yo hubiera tenido un pastor
¿verdad? Que me aconsejare, que orara por mí. Quizás como este joven, hoy gracias a Dios lo tiene. Pero ¿qué hubiera pasado de mí? Quizás yo no me hubiera perdido tanto, quizás yo hubiera tomado el camino, no hubieran pasado tantas consecuencias como resultado de mis malas decisiones a mi vida, ¿verdad? Pero esa es una gran necesidad que puso el Señor, ¿verdad? Es una gran necesidad, no lo puse yo, lo puso Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, 35 y 36, lo puso Dios en Ezequiel 34, versos 5 y 6. Dios se da cuenta que hay una gran necesidad y es que estemos bajo la dirección de un pastor, ¿verdad? Vamos al libro del Salmo 23, este es un libro que muchos de nosotros nos conocemos, hasta muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Eso sí no lo sabemos de memoria, pero no lo entendemos, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este Salmo 23, la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Este Salmo 23... A veces cuando estamos pasando un momento difícil, ¿verdad? Ay, abre la Biblia. ¿En dónde? ¿Dónde leo la Biblia? Ay, hasta lo recomendamos a otros. No, manito, tú lee el Salmo 23. Apréndete el Salmo 23 y a veces nos lo aprendemos como un rezo solamente, como un Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando nada más lo mencionamos, lo sabemos como periquitos, ¿verdad? Esos periquitos que les enseñas a hablar y todo repiten, ¿verdad? Pero no lo llegamos a entender, y si no lo entendemos, pues menos lo vivimos, ¿verdad? Pero algo que tenemos que aprender en este día es que Dios no solamente quiere que yo sepa que Él es mi pastor, porque en primer lugar Él es mi pastor, Él dio su vida, dice en el libro, espérame tantito, Juan capítulo 10, verso 14, ahora vamos al libro de Juan 10, verso 14, dice la palabra, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces tenemos que aprender y entender que en primer lugar Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, pero Él es mi buen pastor. Él ha dado su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y me ama. Y aquí dice, verso 14, yo soy el buen pastor, habla Jesús, y dice, y conozco mis ovejas. Él me conoce desde el vientre de mi madre. Efesios dice que antes de la fundación del mundo Él ya me conocía, ¿verdad? Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ah, espérate, y dice, y las mías me conocen, ¿verdad? Y las mías, dijo el Señor, me conocen. Quiere decir que una verdadera oveja va a conocer a su pastor. ¿Y dónde está su pastor? ¿Cómo lo va a conocer? A través de la palabra. Si usted dice que es oveja del buen pastor Jesucristo y usted no le gusta leer la Biblia, que es como usted va a conocer a su pastor, pues entonces no creo que sea oveja, ¿verdad? O a lo mejor es una chivita vestida de oveja, o una oveja que todavía piensa que es chivita, pero usted es oveja. Entonces necesitamos entender que en primer lugar una verdadera oveja va a necesitar conocer a su pastor, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar algo muy importante. Él es el pastor de pastores. Aún dice la Biblia que Él es el príncipe de los pastores. Él es el príncipe de los pastores. Él es nuestro pastor. Él es mi pastor. Él ha estado conmigo. Su vara y su cayado, ¿verdad?, me infunden aliento. En los momentos más difíciles, ¿verdad?, yo recurro en primer lugar al pastor de pastores, a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Yo lo busco a Él en oración, me humillo,
Señor, estoy pasando esto, estoy pasando aquello, estoy pasando lo otro. Tu palabra dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo vengo a Él, ¿verdad? Tu palabra dice, ¿verdad? Echad toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, y yo echo mi carga. Entonces, en primer lugar, Él es mi pastor. Nada me faltará si lo tengo a Él. Pero, escúcheme bien, pero dice en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y como yo una vez le dije a un hermano, es importante conocer la palabra de Dios. Efesios 4, ¿verdad? Vaya conmigo a Efesios 4, versículo número 11. Ese pastor de pastores llamado Jesucristo estableció pastores aquí en la tierra. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿para qué los constituyó? ¿Para qué los estableció? ¿Para qué los puso? Dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Cristo, aquellos que hemos sido santificados, ¿verdad? Justificados por la preciosa sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionarlos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí vemos tres cosas: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo el pastor, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que Dios puso pastores para que a través de la palabra ellos me estén hablando, ministrando, para que yo esté en la perfecta unidad de la fe, sea perfeccionado, sea renovado, sea edificado y me parezca yo más cada día, no al cantante, no al futbolista, no al artista, para que yo me parezca cada día más a Jesucristo. Para eso puso Dios pastores. Para eso Dios estableció pastores. Los pastores no son, ¿verdad?, aquellas personas que los vemos y a veces pensamos, ya me va a regañar, y ya me va a decir, y de seguro ya mi vieja fue de chismosa con el pastor, y ahorita, ay, por algo me dijo eso el pastor. No, a los pastores no les debemos de tener eso, esa actitud, no. El pastor es un amigo, el pastor cada pastor, ¿verdad?, cada verdadero. También quiero comentar algo rápido. También hay malos pastores, y lo dice también Ezequiel en capítulo 34 del 1 al 5, eso léalo en su casa. También hay malos pastores, sí. Hay malos pastores que están sobre otras cosas, ¿verdad? Los hemos visto que están engañando a la gente, falsas doctrinas, la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Tú crees en Jesucristo y vas a ser millonario, éntrale con tu lana y aquí vamos a orar por ti, el año que viene va a ser tu año. Son engaños, ¿verdad? Y muchos de ellos hablan así, varón, este año va a ser tu año, Dios tiene bendiciones para ti, da tu ofrenda de $1,000, hermano, esperamos tu ofrenda, vamos a orar por ti, ¿verdad? Para que tú seas prosperado. Esos son falsos pastores, ¿verdad? Pero de que sí hay pastores de verdad, sí hay pastores de verdad. Que estamos interesados en tu alma, en tu vida espiritual. ¿Para qué? Para que seas perfeccionado, transformado y sobre todo llegues a la eternidad con Dios. Ese es nuestro deseo. Que tú seas transformado, que te parezcas, y yo, obviamente también yo, que nos parezcamos a Cristo, que lleguemos a la unidad de la fe, que seamos perfeccionados,
transformados y sobre todo que lleguemos a la meta que es la eternidad con nuestro Padre. Eso es, un verdadero pastor está interesado en tu vida espiritual, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, ay, el pastor esto, el pastor lo otro. En segundo lugar, quiero decirte que estos pastores que Dios ha establecido, ¿verdad?, siguen siendo seres humanos. No son ángeles que mandó Dios del cielo, no son arcángeles, no son querubines, no son serafines, ¿verdad? Son seres humanos de carne y hueso que comen, que les da frío, que les da calor, que les da sueño, que tenemos pruebas, que tenemos luchas, nos enfermamos, tenemos necesidades, somos personas y también nos podemos llegar a equivocar muchas veces, ¿verdad? Podemos también equivocarnos, pero nuestro deseo, ¿verdad?, no es ver los errores o las fallas del pastor o de la pastora. Nuestro anhelo es bendecir a los pastores, que Dios los ayude, que Dios los siga usando, ¿verdad?, para que nosotros la palabra que nos dan sea una palabra de edificación, de bendición para nuestra vida. No son perfectos. No somos perfectos, no somos la eminencia, no, somos seres humanos, también tenemos defectos, también nos dormimos, también fallamos, somos seres humanos, pero finalmente Dios puso a cada pastor en un lugar para ministrar al pueblo de Dios. Amén. ¿Cuánta necesidad hay de tener un pastor? Un pastor no está en contra mía. Un pastor, hay gente que piensa, una vez me lo dijo una persona, es que yo siento que usted está en contra mía. Le digo, pues estás bien engañadito, mi hermanito. Le digo, porque yo estoy a favor tuyo. Yo te amo y te bendigo. Mi deseo es que tú llegues a alcanzar los propósitos de Dios. Y una de las áreas que me llamó la atención ahorita aquí en Ezequiel, dice que hay fieras, ¿verdad? Esas fieras representan demonios. Hay demonios, quiero que entiendas esto en la guerra espiritual. Hay demonios que te van a hacer pensar o te van a hacer creer que el pastor está en contra tuya, que el pastor ya la agarró contra ti, que el pastor te quiere agarrar de su barquito, que el pastor no te quiere, que el pastor tiene los suyos, que el pastor tiene sus preferidos. Esa es una gran mentira de Satanás. El pastor te ama. El pastor está contigo, el pastor está orando por ti, el pastor muchas veces te va a dar un abrazo, ¿verdad? Pero a veces también nos va a dar una exhortación, una llamada de atención. Entonces, cada vez que pienses que el pastor está en contra tuya, tú tienes que aprender a reprender a Satanás, porque Satanás te está haciendo creer que el pastor está en contra tuya. El que sí está en contra tuya es Satanás, que viene a robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Primera de Pedro 3:7. Y también dice la Biblia, someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Entonces la Biblia nos enseña que hay un enemigo que está en contra nuestra, ¿verdad? Pero el pastor no está en contra nuestra. El pastor es más que un amigo. El pastor es más que un hermano. El pastor puede ser como un padre espiritual que está a cargo de nosotros, que nos da dirección, consejo, exhortación. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios también por la vida de mi pastor o mis pastores, porque también en los momentos difíciles, ¿verdad?, hayan estado el pastor. A veces también me ha dado exhortación, a veces un abrazo, a veces una palabra. Pero aquí la Biblia nos habla hoy y nos dice el Señor, cuánta necesidad hay que tengas y que entiendas que necesitas estar al lado de tu pastor, ¿verdad? Hay gente, me da tristeza, lo digo con mucha tristeza en mi corazón, hay gente que desde que inició esta situación de la pandemia, por allá, por acá, nada, le buscamos por aquí, le buscamos por allá, los llamamos, mensajes, Messenger, Facebook, WhatsApp, señales de humo,
¿verdad? Intercesión, familiares, dile por favor que me hable, nada, ¿verdad? Y bien lo dice el Señor, como ovejas sin pastor. Cuán importante y cuán necesario es entender que yo necesito estar bajo la dirección de un pastor, ¿verdad? Porque Satanás sabe quién está bajo una autoridad y Satanás sabe quién no está bajo una autoridad. La palabra autoridad significa exousia, ¿verdad? Cuando estamos bajo exousia, Dios nos da autoridad. ¿Cuántos papás o cuántas mamás, fíjese, le dicen, Señor, mis hijos no me hacen caso, ¿verdad? Le digo a mi hijo que entienda y no entiende, mi hija, esto, el otro, y ¿dónde está mi autoridad? Y muchas veces Dios dice, pero ¿cuál autoridad si tú no estás sujeto bajo autoridad? Los principios de autoridad es para que tú tengas autoridad bajo lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Como administración tuya y bajo autoridad tuya, tú tienes que estar bajo la autoridad de un pastor, ¿verdad? Yo no puedo tener autoridad aún sobre mi familia, sobre mis hijos, si yo no estuviera bajo autoridad, ¿verdad? Aún la Biblia dice, la mujer esté sujeta a su esposo, así como el esposo está sujeto a Cristo y Cristo al Padre. Entonces vemos ahí un orden de autoridad. Si tú eres una persona rebelde, si tú eres una persona con anarquía en tu corazón, que tú tomas tus propias decisiones, que tú haces lo que tú quieres, nunca, pero nunca de los nunca vas a tener autoridad de Dios y nunca se te va a sujetar absolutamente nadie, ¿verdad? Qué importante es aprender y entender que necesitamos estar bajo autoridad de un pastor, ¿verdad? Y no solamente por estar sujetos, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta. Hay gente que dice, ay, pero el pastor, pero es un hombre, es un ser humano. Yo conocí una vez a una personita, ¿verdad? Hace muchos años, que decía, yo todavía no era ni pastor, y decía esta persona, a mi pastor, decía esta personita, yo me sujeto a mi pastor, que diga a mi pastor Cristo, decía, yo no me voy a sujetar al pastor, ¿verdad? Al hombre. Dice, yo no pongo mi mirada en el hombre, ni me sujeto al hombre, yo me sujeto a Dios. Sí, amiguito, pero en Efesios 4:11 dice la Biblia que Dios puso pastores. Y aquí lo dice, y si no te gusta, recórtale, ¿verdad? Y así se te recortará tu nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Dios puso pastores, Él sabía nuestra necesidad de ser dirigidos, exhortados, animados, ¿verdad? Y a veces tenemos que entender esa gran necesidad que tenemos que tener un pastor. Segunda de Timoteo 4:2. Dice, le habla Pablo a Timoteo. Recordemos que Timoteo, se dice que Timoteo llegó a ser un pastor que aproximadamente tenía, escuche, 5,000 personas en una iglesia. Imagínense, a mí casi me vuelven loco, ¿verdad? Imagínense Timoteo. Pero Pablo le da un consejo como apóstol, le da un consejo a Timoteo como pastor. Y le dice Pablo a Timoteo, en el verso 2, que prediques la palabra. A eso se dedica un pastor, la sana palabra, la sana doctrina, la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Quiere decir que Pablo le decía, tienes que usar la Biblia para exhortar, para redarguir, para reprender, aún para animar, aún para dar una palabra de aliento, de amor. Tú tienes que usar la palabra de Dios, y todo pastor siervo de Dios tiene que usar la bendita palabra. No tiene que decir, yo pienso eso, yo creo eso. No, tiene que usar la palabra de Dios.
¿verdad? Ahora vamos al libro y vamos a terminar, Hebreos 13:7. Hebreos 13, verso 7. Dice, acordaos de vuestros pastores. ¿De qué habló hace 8 días el Señor? ¿Sí se acordará? Hace 8 días Dios nos habló de que nos acordemos de dónde nos sacó el Señor, que nos acordemos, ¿se acuerda cuando Dios nos habló que nos acordáramos que cuando estábamos con Faraón, con Satanás, que éramos siervos de Faraón en Egipto, cuando éramos esclavos del diablo en el mundo? ¿Se acuerda? Que nos acordáramos de lo que Dios había hecho en nosotros, que nos acordáramos de la obra que el Señor hizo por nosotros. Hace 8 días nos habló Dios de acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. Pues ahora Dios, perdón, ahora Dios nos dice acuérdate. ¿Pero de qué quiere que Dios me acuerde? Acuérdate de tu pastor. Aquí lo dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Vean, otra vez la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiere decir que yo debo de acordarme, no solamente en los momentos difíciles, porque nos llega a pasar, ¿verdad? Viene un momento difícil, alguien se enferma, luego, háblale al pastor, pásame tu celular, háblale, márcale, 01800 Pastorator, háblale, pastor, ¿cómo está? Oiga, ¿puede orar por Panchito y Fulanito y Juanito y Perenganito? Y ahí está el pastor, ¿verdad? Orando. Viene un accidente, ¿verdad? Algo le pasó a alguien, háblenle al pastor, ¿verdad? Alguna situación difícil, ¿verdad? Un endemoniado por ahí, ¿verdad? No creo que haya por ahí un endemoniado. Pastor, se nos endemonió papá, ¿verdad? Le da vueltas la cabeza, ¿verdad? Y sacó tanta basura. Pastor, se nos endemonió fulano, ¿qué hacemos? Y ahí nos acordamos del pastor, ¿verdad? Ahí sí nos acordamos del pastor. Pero dice el Señor que no te acuerdes del pastor solamente en los momentos difíciles, sino siempre, en tus oraciones. Quiero decirle, en mis oraciones está mi pastor y mi pastora, ¿verdad? Oro por ellos, le digo, Señor, guárdalos, son tus siervos. Son tus siervos, Señor. Guarda a tus pastores, tú sabes sus necesidades, son seres humanos. Padre, yo te pido por mis pastores que tú los guardes, los bendigas, bendiga su familia, su ministerio, todo lo que has puesto en ellos, que los bendigas. Cuán importante es interceder también por los siervos, ¿verdad? Esta palabra no les gustó a muchos, ya está bajando el nivel de los que están viendo, ¿verdad? Pero no importa, yo tengo que predicarte la palabra, no es algo de mí, es algo que está escrito y a muchos no les gusta, pero a mí no me importa, yo tengo que predicar la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores. No te acuerdes de tu pastor solamente cuando estemos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Pastor, ahí le encargo que ore por esto. Ahí le encargo que ore por lo otro. Me acordé de usted porque tengo que pedirle algo. Sí, pero acuérdate también en todo momento. En todo momento acuérdate de tus pastores, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la palabra. Y si no te lo enseño yo, no creo que Dios vaya a mandar a Juan Diego para explicártelo, ¿verdad? O no creo que se te vaya a aparecer San Juditas a las 3 de la mañana en tu casa para explicártelo. Como pastor te lo tengo que explicar y enseñar. Dice Dios, acuérdate de tus pastores, ¿verdad? Ora por ellos, intercede. De vez en cuando un mensaje, ¿verdad? No te hagas que la Virgen te habla, ¿verdad? ¿Sí me estás entendiendo, verdad, amado?
Acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de mi pastor. Una vez me dieron una palabra y ese texto lo tengo aquí, mira. Todos los pastores nos hablan la palabra de Dios como ahorita te la estoy compartiendo yo. Esa palabra toda la tengo aquí. Dice su palabra: aunque el árbol fuere cortado, aún hay de él esperanza. Esa una vez me la dio el pastor o la pastora, y aquí la tengo, mira. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos orado por ti, te hemos dado una palabra? La misma predicación es una palabra. Acuérdate de tus pastores, dice el Señor, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, ¿verdad? Porque todo pastor pasa pruebas y luchas, pero la conducta del pastor es seguir a Cristo, es seguir a Cristo, es seguir a Cristo. Si es un verdadero pastor, va a seguir a Cristo, aunque pase las que tenga que pasar. Y dice al último: e imitad su fe, ¿verdad? Aún yo tengo que imitar la fe de mi pastor, de mi pastora, ¿verdad? Pero aún las ovejas también tienen que imitar mi fe, que en medio de las situaciones adversas, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor para salir adelante. Vamos a leer el versículo Hebreos 13:17. Ahora no dice acuérdate. Fíjate lo que dice la palabra, es palabra de Dios. Es palabra del Señor. No es no es tercera de Ricardo 20:40. No. Es Hebreos. Está en la Biblia. En la Biblia católica, cristiana, en todos lados. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. Ah, caray, ¿verdad? Primero dice que me acuerde. No, ya me acordé. Ahora dice que los obedezca. ¿Realmente obedeces las palabras de tu pastor? Ven, no quiero ver caras tristes. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué no es lo mismo obedecer y sujetar? No. Si no, nada más diría sujetar o nada más diría obedecer. Obedecer es lo que te están pidiendo que tú hagas. Obviamente lo que te va a pedir un pastor no te va a pedir algo que no deba de hacer o que no esté en la Biblia, que no sea de Dios. Si el pastor te pide algo, es por un beneficio para ti. Si el pastor te dice que hagas ciertas cosas, es para un beneficio para ti y para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Si el pastor te dice tienes que perdonar, obedece, perdona. Si el pastor te dice tienes que trabajar en la obra de Dios, tienes que trabajar, porque es Dios usando la vida del pastor. Ahora, no solamente dice obedece, dice sujetaos. Obedecer, yo puedo obedecer sin estar sujeto. Es decir, la palabra sujeción aquí se habla acerca del modo en que se hace. Es decir, no, le voy a poner un ejemplo bien bonito, bien claro. Si usted tiene hijos, me va a entender. Usted le dice a su hijo: oye, hijo, ponte a barrer, por favor. Y a lo mejor el hijo obedece, pero lo hace con cara. Lo hace con una trompa. Hasta le decimos: estás trompudo, quieres beso, ¿verdad? Ahí está, trompudo, barriendo, enojado, ¿verdad? Y obedeció, finalmente obedeció, ¿verdad? Pero no con sujeción. Cuando hablamos de sujeción estamos hablando de una buena actitud. Es decir, que vamos ahora al ejemplo del hijo. Ah, hijo, ponte por favor, ayúdame a barrer. Y él obedece y dice: sí, papá, sí, mamá. Y está barriendo, ¿verdad? Y termina y dice: ya, mamá, ya, papá, ya terminé. ¿Algo más que quieres que te ayude? Esa es la sujeción. Entonces, a veces obedecemos al pastor, pero sin sujeción. Ay, es que el pastor me pidió que fuera hoy y tenía unas cosas que hacer. Tenía mis clases de tejido, ¿verdad? Ay, es que el pastor, ay, fíjate, si el pastor le dice algo a alguien que lo haga, se enoja y dice: es que siempre a mí.
¿verdad? Ya la trae conmigo. ¿Por qué no le dice a otro hermano? ¿Por qué no le dice a otra persona? Ya la trae conmigo, nada más me dice a mí. Y si el pastor no le dice a esa persona, dice, ay, a mí no me dice nunca. Siempre le dice a fulano, siempre le dice a sutano. ¿Y a mí por qué no me dijo? Nada más trae sus preferidos. A ver, a mí, ¿por qué no me dice? Ese tipo de personas siempre se quejan de todo. No lo hacen con sujeción. Entonces, Hebreos 13:7 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Estamos orando por ustedes, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amado hermano, hermana, familia de Dios, no nos acordemos de los pastores solamente en los momentos difíciles. En los momentos buenos, en todo momento oremos por los pastores. Son seres humanos, ¿verdad? Son personas que también necesitan de vez en cuando un abrazo, una palabra, ¿verdad? No son superhéroes los pastores, son seres humanos que también trabajan en la obra de Dios, ¿verdad? Y el ser pastor no es un oficio, es un llamado del cielo, es un llamado que Dios les ha hecho. Y la mayoría de los pastores han dejado sus familias, me refiero a que algunos son llamados a predicar a otros lados y dejan a papá, mamá. Hay muchos dejan sus trabajos, muchos dejan sus gustos, muchos dejan de hacer muchas cosas con tal de atender el llamado de Dios. Pero dice la palabra hoy, acuérdate. ¿Sí? Acuérdate, no solamente llames al pastor cuando está pasando momentos difíciles. Llama al pastor cuando digas, pastor, yo le bendigo en el nombre de Jesús, bendigo su casa y su familia. Para nosotros a veces esa palabra es de mucha bendición, ¿verdad? Acuérdate de vuestros pastores, obedézcanlos y sujétense a ellos como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, dice el Señor. Amados, cuidemos y dejemos todo estorbo, todo lo que nos impide estar sujetos y obedeciendo, ¿verdad? Porque lo que dijo el Señor desde el principio, y esto me lo dio Dios, yo iba a hablar hoy de otra cosa, pero el Espíritu Santo me dijo, habla de esto, ¿verdad? Jesús dijo, muchos andan como ovejas sin pastor. Lo que más veía el Señor que necesitamos es un pastor que nos esté dirigiendo, guiando, exhortando, animando, una palabra, una oración, un abrazo. Eso lo necesitamos para seguir continuando en el camino de Dios. Yo le bendigo, hermano. Yo bendigo su vida, su casa. Y yo espero que estos textos usted los analice en su casa, los esté leyendo una y otra y vea que es palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Yo quisiera que oráramos por los pastores. No solamente por los pastores de Nuevo Pacto, claro que vamos a orar por ellos, por los pastores Cepeda, el pastor Escuriel Rodríguez, la pastora Lili, la pastora Adalia, el pastor Genaro, el pastor Eulogio, que están allá, unos en Veracruz, otros están en Guerrero, sino por todos los pastores. ¿Sabe? Hace una semana y unas semanas atrás, los pastores nos comentaban que han fallecido varios pastores, ¿sí? Y sabes, a veces fallece el pastor y si se olvidaban del pastor cuando estaba en vida, imagínate de la pastora. Imagínate de sus hijos, ¿verdad? Y yo creo que como seres humanos también ellos necesitan quien los esté cobijando con amor. Oremos por sus familias. Falleció hace 8 días un pastor que se llama Esteban García, mi tocayo en apellido. Yo conocí a este pastor. Su iglesia está allá por Ermita, IG3 más o menos. Pues Dios lo llamó
pero yo quisiera que oráramos también por su familia y por todos los pastores que Dios ha llamado o que están pasando pruebas, luchas. La situación allá con nuestro hermano Genaro, allá en Guerrero, no es fácil. La iglesia nada más no entiende, no se esfuerza, ¿verdad? Entonces, oremos por los pastores que están trabajando. Oremos por los pastores que están buscando el reino de Dios, que están llevando la palabra de Dios a los corazones necesitados, ¿verdad? Y para tener un buen pastor también hay que ser una buena oveja, ¿verdad? ¿Realmente usted es una buena oveja? ¿Realmente usted se acuerda, obedece, está sujeto? Vamos a orar por los pastores. Algunos de ellos también están pasando enfermedad, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, el otro día lo mencioné, ahora que me enfermé, casi estuve 20 días así. Yo le di gracias a Dios por mi esposita, por mis hijos que estuvieron ahí al tanto. Mi esposa estuvo aquí en la casa, quehaceres, la comida, transmitió, predicó, estuvo en todo. Gracias también mis hijos estuvieron ahí apoyando. Pero también hubo uno que otro hermano que estuvieron ahí animándome, preguntando por mí. ¿Sabe qué bonito se siente? ¿Sabe qué bonito se siente que aún como pastor alguien pregunte cómo está? ¿Sí? Y hoy mi esposa tiene poco tiempo en esto del pastoreo, pero mi esposa ha entendido muchas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a orar por todos los pastores, por aquellos que están pasando enfermedad, problemas económicos, situaciones difíciles, ¿verdad? A veces vemos un pastor en alguna situación y en vez de que oremos, juzgamos, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, alabamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra. Tu palabra nos ha enseñado que la mayor necesidad para la gente no es economía, no es un buen trabajo, no es una casa ni tampoco un carro. Tú viste que la mayor necesidad para el ser humano es tener un pastor, porque muchos andan vagando, dispersados, como ovejas sin pastor, Señor. Gracias, hoy te damos gracias por aquellos que tenemos la dicha, la bendición de tener pastores. Gracias por la vida de tus siervos. Hoy en esta hora bendecimos a tus siervos. Hoy en esta hora te damos gracias por la vida de ellos, porque tú los has puesto, Señor. No fueron puestos por el hombre, no fueron puestos por ellos mismos, tú los pusiste. Tú hiciste un llamado para cada uno de tus siervos, Señor. Y muchas veces, Padre, te queremos pedir perdón, porque muchas veces nos acordamos de ellos solamente cuando algo está mal en nosotros, los llamamos que pidan oración por nosotros. Pero hasta ahí, ayúdanos a acordarnos de ellos siempre. Ayúdanos a acordarnos y llevarlos en nuestras oraciones, en nuestras plegarias, en nuestras oraciones de intercesión. Ayúdanos, Señor, a bendecirlos, a rogarte aún por aquellos que están pasando momentos difíciles de economía, aquellos que están enfermos o tienen un familiar enfermo, quizás su esposa, la pastora, o uno de sus hijos. Padre Santo, ayúdanos a entender, a quitarnos toda venda espiritual que nos estorba. En el nombre de Jesús queda rota, deshecha, fuera toda venda espiritual que no nos deja discernir el entendimiento del trabajo, del ministerio de un pastor, Señor. Ayúdanos, abre nuestros ojos del entendimiento, abre nuestro discernimiento para entender acerca del llamado del pastor, Señor. Padre, hoy los bendecimos.
Bendecimos a la familia del pastor García que tú lo llamaste. Bendecimos a toda su familia, aún a esa iglesia. Que tú los fortalezcas, los consueles, y aquellos pastores que han sido llamados, que tú tomes sus familias, sus hogares, Señor, las mismas congregaciones, las fortalezcas en este tiempo difícil. Oramos por los pastores Cepeda, los pastores Curiel, los pastores Rodríguez, por la pastora Dalia, la pastora Lili, que tome sus necesidades. Oramos por todos tus siervos y tus siervas, por el pastor Genaro allá en Guerrero, en La Victoria, Señor, que tú le bendigas y bendiga la vida de su esposa Mimi, que bendigas a sus hijos, Señor, a sus nietos, Señor, que bendigas al pastor Eulogio, que bendigas a nuestra hermana Lorenza, que bendigas a todos sus hijos, la iglesia en Talcolol, en San Juan, en Chontla, que bendigas a todos los pastores que están trabajando en las ciudades, pero también en las montañas, a Rogelio Rojas, a todos tus siervos y siervas, a todos aquellos que han tomado el llamado para servirte, a todos aquellos y aquellas pastoras que han dejado muchas cosas, que han dejado sus trabajos, sus casas, sus gustos, quizás hasta descanso, para atender el llamado que tú les has hecho, Señor. Hoy te rogamos por los pastores. Hoy te rogamos por aquellos que están enfermos, que traigas medicina y sanidad. Hoy te rogamos por los pastores que están pasando pruebas, tormentas, desiertos, luchas, adversidad, que tú seas su fortaleza y que el tiempo de gracia y de poder y de bendición esté sobre ellos, que el fuego del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo siga aumentando, Señor, que la gloria en ellos, tu gloria que has derramado, siga de aumento en aumento, de poder en poder, Señor. Padre, muchas gracias, porque tú has sido fiel con tus siervos. Bendecimos a tus siervos y ayúdanos a acordarnos de ellos. Ayúdanos, Señor, a obedecer la instrucción, la dirección que ellos nos dan, porque ellos son el instrumento que tú has usado para dirigir nuestra vida. Ayúdanos. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y estarán en nuestras oraciones siempre. No nada más cuando nos llega el agua al cuello, Señor, cuando nos aprietan los zapatos, sino que siempre estén en nuestras oraciones los pastores y aún apoyarlos en el servicio y en lo que se necesite, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Tú eres el pastor que cuidas de nosotros, y así tanto cuidas de nosotros, Jesús, que nos has puesto pastores terrenales para que nos ministren. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor. Amados, bendiciones para usted, para su familia. Gracias, que esta palabra, espero, llegue a nuestros corazones y produzca cambios verdaderos, ¿verdad? Ese es mi anhelo, y que siempre oremos por todos los pastores, por todos los siervos, aún en este tiempo difícil, ¿verdad? Que siempre estén en nuestras oraciones. Vamos a hacer despedidos. Les vamos a pedir que manden sus peticiones de oración, porque a la 1 de la tarde, que por cierto falta media hora, a la 1 de la tarde estaremos aquí mi esposa, mis hijos, orando por estas peticiones que usted va a mandar. Si hay enfermos, vamos a orar por nuestra hermana Gisela, que su hija hace rato en la madrugada nos mandó un mensaje que ya estaba un poquito mejor, ¿verdad? Vamos a orar por nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Por Carmelo, parece ser que lo operaron y que gracias a Dios salió bien. Tal vez hoy lo den de alta, tal vez hoy salga del hospital y lo lleven a casa. Ojalá y primeramente Dios, si está bien. Seguimos orando por él.
por todos los que han estado pasando, por los papás de nuestro hermano Marco. Entonces, por favor, pónganos ahí sus peticiones, sus necesidades. A la 1 de la tarde estaremos orando. Por favor, esperemos que también nos acompañe a la 1 de la tarde, ¿verdad? Y no nos deje nada más ahí la petición. Nos vemos en media hora. Vamos a orar por las peticiones. Le amamos, cuídese mucho y esté al tanto, porque próximamente y posiblemente les estemos llamando para hacer limpieza en la casa de Dios, porque parece ser primeramente Dios que ya se va a poner en el semáforo naranja, ¿ok? Les amamos, les mandamos besos, abrazos y bendiciones. Bye.